Muy buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz y les doy la más cordial bienvenida a otra edición de Delvis Grisel y compañía. Bueno, las últimas 2 semanas han sido intensas, muy intensas. Yo creo que el año completo nos va llenando de intensidad y nosotros pensamos que ya se iban a acabar, pero no, hay nuevas intensidades y parece que hasta que termine el año no va a parar porque todavía nos falta el proceso de elecciones de noviembre, que estamos aún en esa incertidumbre. Como tenemos tantas incertidumbres, tantas ansiedades sobre todo, porque yo creo que todo esto nos ha producido una cantidad de ansiedad enorme, yo he querido en la mañana de hoy traer conmigo a la conversación a 3 profesionales de la psicología y la medicina. Se trata del doctor Salvador Santiago, quien fue, como ustedes saben, director de AMSCA y también fue presidente de la Universidad Carlos Albizu. Buenos días, Salvador. Gracias por estar aquí. Buenos días a todos. También está con nosotros el doctor José Rodríguez, quien es sociólogo y también es médico. Buenos días, José. Buenos días y gracias por la invitación. Y al doctor Lino Rodríguez, quien es psicólogo. Buenos días, Lino. Sí, buenas. Gracias por la invitación. Muy bien. Salvador, yo quisiera empezar contigo para que me digas que tú, esta pregunta va para los 3, pero quiero que Salvador comience con la conversación. ¿Qué es lo que ustedes pensaron cuando ustedes estaban sentados en sus casas viendo en la televisión y observando todo esto que ocurrió en la semana anterior con esta fallida primaria? ¿Qué es lo que ustedes vieron como profesionales de la salud mental que son los 3? Fíjate, al principio yo lo que vi fue un torbellino de información contradictoria y preferí quedarme atento a lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? Inclusive esperé con calma a que el tribunal se expresara, y cuando el tribunal adjudicó, y cito, que hubo una crasa negligencia de los directivos de la Comisión Estatal de Elecciones y que se incumplió con el deber y se violentó el derecho al sufragio universal, libre, secreto y directo. Esas expresiones fueron del tribunal. La jueza Maite Orono, la jueza presidenta, apuntó que la incompetencia administrativa de la Comisión Estatal de Elecciones y sus oficiales principales negó a los electores el derecho fundamental al voto, que el organismo electoral fue negligente. Yo creo que esos son los hechos que nos deben dar la base para este diálogo, porque no hay duda que hay una negligencia crasa de los directivos, ¿verdad? Y mi interés es ver cuáles van a ser las consecuencias de esas negligencias crasas, porque en Puerto Rico la negligencia, cuando le hace daño a otros, y aquí le está haciendo daño al pueblo de Puerto Rico, porque fíjense que esa negligencia le va a costar al pueblo de Puerto Rico alrededor de $2 millones adicionales en costos asociados a las próximas elecciones que vamos a tener el domingo. Uh-huh. Exacto. O sea, y eso es un costo que es como consecuencia de la negligencia, ¿verdad? Por lo tanto, yo pienso que aquí van a haber consecuencias más allá de las de despedir a los incompetentes que estaban dirigiendo esa operación. Uh-huh. José. Sí, fíjate, yo veo que hay hay diferentes caminos, ¿verdad? El aspecto jurídico o legal que acaba de mencionar el doctor Santiago, pues es uno de ellos. Pero también dentro de ese aspecto jurídico y legal, pues nosotros, al ponernos inherente a mi persona, ¿qué cosas sacamos buenas de ese proceso? ¿Okay? Y yo argumento que hay mucho que podemos sacar de esos procesos, en términos de, primero, no solamente señalar las personas que inherentemente son las que tienen responsabilidad y que obviamente ya el tribunal dictaminó, como dijo el doctor Santiago, que estaban haciendo las cosas mal y que tienen y deben tener responsabilidad por ello. Pero también es, digamos, necesario pensar como pueblo, ¿okay? Que no puede haber improvisaciones y si las hay, pues tienen que estar circunscritas a que se logren metas y objetivos. Si falló en primera instancia el poder transportar las papeletas, el que no habían suficientes en algunos sitios, el que no llegaron aun cuando se enviaron, pues, ¿qué podemos hacer para evitar eso en un futuro? Yo digo que esto fue un preámbulo quizás de lo que pudiésemos haber vivido durante las elecciones generales en noviembre. Y en esa parte, por un lado, yo digo, oye, qué bueno que sucedió ahora, ¿okay? Para que sepan que el sistema no es infalible, para que sepan que tiene errores o que puede cometerse, ¿verdad? Que tiene limitaciones. Y en esa línea nosotros tenemos que empezar a reconocer que
no solamente adjudicar responsabilidades, sino cómo vamos a trabajar con situaciones como estas en un futuro. ¿Cuál es el plan B o C si los hubiese? ¿Okay? ¿Qué hemos de hacer para que esto no vuelva a ocurrir o minimizar el que vuelva a ocurrir, ¿verdad? Y esa línea yo lo argumento quizás como buen epidemiólogo en términos salubristas, como un elemento de prevención. ¿Dónde están los recursos que podemos empezar a identificar? ¿Cómo es que se ha de adjudicar las actividades? ¿Qué diseños de acción podemos tener y para evitar el problema y que pueda seguir el curso de la democracia? Yo argumento que si esto se hubiese dado en unas elecciones generales, aquí hubiese habido tragedia, porque los niveles de frustración estaban por encima de lo que puede ser tolerable para una persona. Y en psicología social, para darle paso también al compañero Lino, hay un psicólogo social que se llama Dollard, y Dollard dice que a mayor frustración, mayor agresividad y posibilidad de violencia. Había mucha gente que estaba frustrada porque no pudieron llegar a ejercer el voto, estando esperando, no pudieron tampoco obtener para entrar al colegio y plasmarlo. O sea que tenemos que ser cuidadosos en esa dirección, ¿verdad? Aun cuando hay unos problemas, debemos pensar prospectivamente hacia adelante cómo hemos de trabajar con estas situaciones. Es bien fácil venir y que pues, yo digo, votar a uno de los responsables, ¿ok? Fantástico, pero ¿qué vamos a hacer como pueblo para que esto no vuelva a ocurrir? Lino. Mira, me uno al cuestionamiento que hizo el doctor José Rodríguez. Yo creo que Puerto Rico ha pasado en las últimas décadas un sinnúmero de eventos que ha trastocado el sentido de incertidumbre que nosotros podemos tener. A través de los años que hemos tenido, Puerto Rico, especialmente con su clase política, ha sido eventos tras eventos de corrupción, donde ha permeado la confianza que tiene el pueblo a sus líderes. Obviamente vimos un caso extremo que fue el verano 2019, que surge como mecanismo de indignación colectiva, pero lamentablemente el andamiaje de gobierno imperó, el andamiaje político continuó en su status quo, así que las personas, lo que vemos hoy día es esa frustración que llevamos a través de los años con la misma clase política a través de lo que es la corrupción. Obviamente, quien ha mantenido al país para como reducir, como dice el doctor Rodríguez, quizás una violencia o actos de violencia, es la comunidad social. Son las organizaciones sociales que dan sustento a las personas que tienen sentido de comunidad y de alguna manera u otra han podido subsistir a través de todos los años. Así que me preocupa mucho el sentido de incertidumbre que ha creado estos eventos. Yo soy fanático de Pepe Mujica, el expresidente, y él dice, pero yo soy un pesimista, y él lo define bien jugosamente. Pesimista es un optimista informado. Así que mientras más podamos conocer sobre nosotros, y obviamente, claro, el gobierno tiene el balance de poderes. Gracias a la decisión del Tribunal Supremo, se balancean los poderes. Así que, y eso ha sido la gran fortaleza de lo que es la democracia en nuestro país. Y hay muchos ejemplos de democracia. El voto es el primero y el esencial, pero Puerto Rico ha demostrado a través de muchos años que se hace democracia de muchas maneras. Así que comparto con las ideas del doctor Santiago y doctor Rodríguez, así que me preocupa mucho todavía el grado de incertidumbre que puedan tener las personas, la falta de confianza que puedan tener en el mismo proceso. Y yo creo que nosotros como profesionales debemos, de alguna manera u otra, llevar la voz a la comunidad sobre estos asuntos, y yo creo que es sumamente importante discutirlos como lo estamos haciendo aquí. Hablemos un poco más sobre frustración, porque desde luego hay una frustración muy grande, pero ¿cómo trabajamos la frustración sobre asuntos en los que nosotros no tenemos control? Porque lo que está ocurriendo, pues los ciudadanos están ahí frente a los televisores y escuchando sus radios y fueron a votar y muchos no pudieron votar, pero no, la realidad es que no se está en el control de esa situación. ¿Cómo trabajamos
Ya ustedes son los psicólogos, ¿verdad? Ustedes me dirán cómo trabajamos con lo que es la frustración y con lo que es ese sentido de incertidumbre. Salvador. Sí, pues mira, yo creo que el primer paso que tiene que dar la administración presente, ¿verdad? Y los políticos de turno es de articular todos los pasos que hay que dar para que este sistema de votación salga perfecto. No lo queremos mediocre, no lo queremos B, queremos A. Lo más importante aquí es que, por lo menos desde mi punto de vista, es que el gobierno articule todos los pasos que hay que dar para que asegure que el ciudadano de a pie se siente que su voto cuenta, que su voto es legítimo y que su voto no está empañado por trucos o por negligencias o por deficiencias tan crasas como la falta de papeleta. Yo creo que ahí el gobierno tiene que lucirse. Y me da pena con la gobernadora en ese sentido, porque ella está cogiendo como candidata, pero en estos momentos la prioridad de ella debe ser darle al pueblo de Puerto Rico una confianza de que este sistema puede correr sin las negligencias crasas que ocurrieron anteriormente. Pero el ciudadano común y corriente que está frustrado, porque ellos no están frustrados allá, ellos están mirando a ver qué hacen y cómo resuelven. Pero el ciudadano que ha perdido la confianza, que siente una ansiedad tremenda por estos procesos y lo que está ocurriendo, ¿qué pueden hacer? ¿Cuál es la recomendación de ustedes como psicólogos sobre cómo nosotros o calmamos la ansiedad o trabajamos con la incertidumbre o la frustración o cómo nos ponemos de pie y hacemos alguna otra gestión para asegurarnos de que cosas como esta no vuelvan a ocurrir? Bueno, por eso es que el gobierno, el ciudadano de a pie tiene que exigir que el gobierno articule los pasos. Por ejemplo, ¿por qué no se puede decir, mira, nosotros garantizamos de que las papeletas van a estar en los colegios a tal hora, de tal hora a tal hora? Lo vamos a garantizar firmemente. Esos son pasos concretos que el gobierno puede dar. Garantizamos que los colegios se van a abrir a tal hora y van a cerrar a tal hora. Garantizamos de que las papeletas, los resultados se van a dar 4 horas después, 5 horas después que se recojan que cierren los colegios. Esas serían las garantías que tiene que dar el gobierno para darle un sentido de seguridad a la gente. Fíjate que yo quería aprovechar la oportunidad para mencionar un libro que a mí me causó mucho impacto, y es el libro de Irving Stout, que es un libro que se escribió en el 1989, pero Irving Stout lo que hace es que estudia la violencia, los orígenes de la violencia a través del mundo, y encuentra que los orígenes de la violencia comienzan por la desconfianza del ciudadano hacia los sistemas estandarizados, los sistemas que le dan confianza al ciudadano. Y por eso es que es bien importante que el gobierno tome mucha energía y gaste energía en que se produzca realmente un proceso diáfano, claro, limpio, y que se le adjudiquen responsabilidades a las personas que cometieron negligencia. Para mí ese sería el camino a seguir, para proveerle la oportunidad al ciudadano de a pie de que el sistema es confiable. Y que baje un poco el nivel de ansiedad. Bueno, tengo que hacer una pausa, no se vaya nadie, regresamos en breve a Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía, y si usted nos sintonizó un poquito tarde, les quiero informar que hoy estamos conversando sobre el impacto emocional, psicológico que ha tenido esta debacle de las primarias que hemos enfrentado en las últimas 2 semanas y que nos van a producir una ansiedad hasta después de las elecciones de noviembre, porque no sabemos lo que va a ocurrir. Y converso con el doctor Salvador Santiago, el doctor José Rodríguez y el doctor Lino Hernández, todos expertos en el área de psicología y sociología. Bueno, José, tu reacción a la contestación de Salvador. Bueno, Lino, dale. Pues mira, comparto con la opinión de Salvador, pero el ciudadano común tiene que realmente, junto con lo que está diciendo El Salvador, volver a tener confianza en su gobernanza. Es simplemente confiar. Obviamente yo soy partidario de la unión civil. Yo creo que los ciudadanos como colectivo podemos exigir mucho más que un ciudadano solo que esté batallando con el mismo sistema. Yo creo que la comunidad civil puede organizarse mucho mejor, y así el sentido de unidad colectiva
puede calmar muchísima frustración a ese individuo que no sabe qué hacer o tiene de alguna manera u otra mucha frustración, incertidumbre, desconfianza con el proceso. Bueno, y que la confianza, Lino, perdona que te interrumpa, pero que la confianza aumentó muchísimo horas antes, o sea, un día y pico antes de la elección de la segunda primaria, porque empezaron a aparecer cajas de papeletas por todas partes. O sea, ¿cómo se salva la gente? O sea, eso es aumentar la desconfianza. Pero mira, realmente son sucesos que realmente el ciudadano común no tiene control. Uh-huh. Son estructuras externas completamente a su núcleo familiar, quizás a su núcleo laboral. Así que son estructuras sumamente superiores que realmente un ciudadano común no tiene manera de poder manejarlo. Lo más importante es que ese ciudadano, como hemos visto antes, que tenga la confianza en que nuestra democracia es una democracia sólida en un sentido práctico, donde estos niveles de poder que tenemos se ajusten cada vez, y se ha demostrado a través de todas las décadas. Pero el ciudadano común no tiene ese poder. Realmente está frustrado por la opinión pública, por lo que comentan quizás los canales locales, algunas periodistas a nivel de internet y cosas así, pero el ciudadano común está regido por esa opinión pública. Así que tenemos que de alguna manera u otra que ese ciudadano que quiere participar colectivamente y hacer su poder como individuo, se tiene que realmente unir a grupos donde velen esa unión participativa de acción. Porque realmente un individuo normal y corriente, en mi caso es muy difícil que yo pueda trabajar con esos elementos que son mucho más allá de mi control cotidiano. Yo recomiendo siempre que puedan de alguna manera u otra verificar o reducir su contenido digital, buscar periódicos realmente que puedan ser lo más objetivos posible, para que realmente no puedan tener contradicciones, opiniones informadas contradictorias. Eso es realmente lo más que podemos hacer a un individuo común. Así que realmente es muy difícil. Son estructuras sumamente alejanas al cotidiano de una persona. Sí, Salvador. Sí, pero fíjate que yo creo que aquí una de las responsabilidades nuestras es velar porque la gente tenga de alguna forma evidencia nueva de que los procesos se están atendiendo, de que los eventos se están atendiendo. O sea, yo no quisiera, bajo ninguna circunstancia, llegar a las elecciones de noviembre y encontrarme con una situación similar, porque eso sí que sería caótico en Puerto Rico. Uh-huh. Y esto es como ver un huracán venir y no tomar las medidas apropiadas para que ese huracán haga el mínimo daño posible. Y yo creo que aquí el gobierno tiene que lucirse, no tan solamente para las primarias, sino también para las elecciones. Porque... ¿Y ustedes creen que si esto sigue así podría haber otro movimiento masivo de los puertorriqueños y las puertorriqueñas como en el 2019? Yo creo que sí, yo no tengo ninguna duda, porque ya los puertorriqueños demostraron que realmente cuando se sienten que hay un gobierno que es incapaz de funcionar, le pueden pedir la renuncia, definitivamente. Claro, pero yo como vuelvo, soy un poquito más pesimista quizás, y de acuerdo con la opinión de Pepe Mujica. Yo creo que lo que ocurrió en el verano 2019 fue un evento histórico particular. Yo creo que en lo que ocurrió, que es muy diferente quizás a lo que ocurrió el domingo pasado, es que el colectivo, todo un pueblo, sufrió una indignación masiva, increíble, como identidad nacional, a través de lo que es un gobernante. Y de alguna manera todas las estructuras sociales rompieron, todas, desde el más pobre hasta el más rico, hasta el más educado, hasta la persona que no tenga educación. Todas las estructuras fueron impactadas o rotas durante el verano 2019. Yo creo que la indignación masiva que hubo en 2019
yo espero verla frecuentemente. Me encantaría que Puerto Rico sintiera indignación así cada vez que realmente tenemos un problema social que impacta a una comunidad, a una sociedad como la de nosotros. Pero mi visión es que esa indignación colectiva que hubo en ese momento histórico fue esa. Y realmente no sé si eventualmente si la vamos a tener con unas elecciones dudosas o con unas primarias dudosas. Así que yo espero que sí. Yo espero que Puerto Rico se sienta indignado cada vez que los gobernantes jueguen con el pueblo, que jueguen con la salud, que jueguen con la comida. Y por eso es importante que haya un 2019, un verano 2019, hay que verse otra vez. Pero yo soy un poquito más pesimista que tú, Salvador. Bien, yo creo que realmente una de las cosas que también tenemos que tener en consideración es que lo que ha demostrado la situación de estas primarias es la fragilidad del gobierno presente, ¿verdad? Que es un rezago, que realmente este gobierno presente es un rezago de lo que fue el gobierno de Rosselló. O sea, todavía son remanentes del gobierno de Rosselló, y en ese sentido demostraron una vez más, independientemente de lo que Rosselló hizo y se fue, de su negligencia. O sea, porque hasta hace poco yo oí decir a Jennifer González que ya no era parte de esta administración, y eso sí que me sorprendió, que le diga a la comunidad que no es parte de esta administración, pero si ella es la representante nuestra en el Congreso, y ella dice que no es parte de la administración, ¿cómo es posible? Esos son comentarios que tienden a aumentar el nivel de desagravio y el nivel de desconfianza del pueblo de Puerto Rico hacia las entidades gubernamentales. Y esa es mi preocupación. José. Sí, bueno, yo creo que el Estado debe y está destinado a procurar el bien colectivo de la nación. Vamos a empezar por ahí, ¿verdad? O sea, el Estado es un instrumento institucional que debe estar fundamentado en dirigir el bienestar, o por lo menos ayudar y asistir a lograr el bienestar en lo que se llama el wellness, ¿no? El bienestar colectivo, el bienestar general, el bienestar social. Yo creo también que lo que se conoce en psicología social como lo que se llama, si más no me equivoco, eficiencia de gestión, que es lo que han estado hablando Lino y el doctor Santiago, el doctor Andy y el doctor Santiago. Y esa eficiencia de gestión está circunscrita a un sinnúmero de características. Okay, sobre todo con la pregunta inicial que tú mencionaste de cómo mantenemos y controlamos en alguna forma la ansiedad, o como decía el doctor Santiago, ¿verdad? Al ciudadano de a pie, ¿no? Al ciudadano común y corriente que va a votar en esa línea. O como decía también Lino, ¿verdad? Que se centraba en un poco de pesimismo. Y yo creo que el pesimismo es bueno hasta cierto nivel, ¿verdad? Hasta el nivel que no nos haga a nosotros no operativos o no funcionales, ¿verdad? Y en esa línea de eficiencia de gestión que debe tener el Estado, pues hay unos elementos de prudencia y, digamos, de precaución que nosotros tenemos como ciudadanos comunes y corrientes, tener que empezar a solicitar, por no decir a requerir con elementos jurídicos, ¿no? O con elementos de conciencia social general, ¿no? Fíjate cómo mencionaron los compañeros que hubo momentos en que, mira, la colectividad se reunió y por primera vez en la historia de Puerto Rico se hizo la suficiente presión como para que un gobernador saliera de su posición, ¿no? Así que hay que reconocer, al menos yo lo pienso así, que el grupo social, entiéndase nuestra sociedad, nosotros como parte de lo que es Puerto Rico, requerimos de que se le pida, se le exija, que es la palabra más correcta aquí, por lo menos según yo creo, esa eficiencia de gestión. Y con esa eficiencia de gestión, acá entre nos, pudiésemos dirigirla hacia muchas áreas, incluyendo lo que es el evitar la ansiedad, evitar la frustración, evitar la corrupción, evitar la violencia, evitar la criminalidad. O sea, esto va dirigido a que nos sirva en alguna forma de cómo comenzar a cambiar las cosas para bien, ¿verdad? Porque no se cambia para mal, tratar de cambiarla para bien. ¿Y hasta qué grado?
podemos así hacerlo. Ya está demostrado históricamente que se puede. ¿Okay? Así que en la línea en que nosotros nos unamos como pueblo, exijamos y haya consecuencias de esas exigencias, pienso que es más dirigido así a poder ser más eficaces, más eficientes, más centrados en lograr aspectos positivos. Tenemos que hacer una pausa, por favor, no se vaya nadie, regresamos en breve. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Continuamos esta conversación tratando de mirar un poco lo que son nuestras emociones en este proceso en el que reina la incertidumbre, en la que lo que nosotros teníamos como más seguro, que era el derecho al voto, se ha resquebrajado. Y eso definitivamente todas las personas que tienen derecho al voto tienen que tener una frustración, una ansiedad y una incertidumbre que está fuera de lo común, fuera del límite, ¿verdad? Fuera de todo. Y estamos en esta conversación en esta mañana con los doctores Lino Hernández, Salvador Santiago y José Rodríguez. Y continuamos esta conversación. Salvador. Sí, fíjense, yo creo que va a ser bien importante, ¿verdad?, de que la comunidad de alguna forma comience a buscar contacto con sus políticos de turno para pedirles, para que oigan las peticiones. Mira, estas elecciones tienen que ser limpias, estas elecciones tienen que ser confiables, estas elecciones tienen que ser, ¿qué vas a hacer para que no se cometan estas negligencias que se cometieron? Porque yo creo que los políticos tienen que asumir la responsabilidad aquí, especialmente los políticos de turno en estos momentos, ¿verdad? Los que están a cargo del gobierno. O sea, el compromiso con la transparencia tiene que ser ineludible. Y yo creo que aquí tiene que haber un esfuerzo extra de que ese compromiso se dé. Por ejemplo, a mí me preocupó mucho que la gobernadora le pidiera la renuncia al al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, a Juan Ernesto Dávila, y no ha pasado nada, todavía él sigue ahí. Y eso me preocupa, porque si un gobernante le pide una renuncia a un ejecutivo que está siendo pagado por el dinero del pueblo y no ocurre nada, pues entonces eso me preocupa más todavía, ¿verdad? De que realmente vayamos a dejar la dirección de la Comisión Estatal de Elecciones en personas que han demostrado a todas luces una incompetencia enorme para dirigir esas instituciones. O sea, yo creo que en ese sentido el gobierno tiene que convocarse, tanto la Cámara Legislativa como el Ejecutivo, y ejercer la debida acciones y presiones para que haya gente ahí competente. En Puerto Rico hay gente competente. Esta es la primera vez que ocurre un evento de esta naturaleza. O sea, nosotros hemos visto en los últimos años y tal vez en las últimas décadas que hay muchas cosas que no tienen consecuencia. ¿Cuán importante es la consecuencia para el bienestar de los gobernados? Yo creo que fue sumamente importante. Fíjate que inclusive los códigos penales de Puerto Rico, los códigos jurídicos tienen consecuencias para la deficiencia que le causa daño a otros. O sea, esta deficiencia de estos ejecutivos que dirigieron estas primarias le va a costar $2 millones a Puerto Rico. $2 millones que se pueden usar para arreglarle los techos a la gente que todavía tienen techos sin arreglar, para arreglar cajeteras que todavía están sin arreglar. Hay cosas que todavía Puerto Rico necesita y que vamos a gastar $2 millones porque hubo una negligencia de estos ejecutivos y nada está ocurriendo con ellos. No hay consecuencia. La negligencia tiene una consecuencia. O sea, si yo por negligencia le hago daño a alguien en mi automóvil, hay una consecuencia para eso. O sea, si me quedé dormido porque estaba guiando muy cansado, o si no fui a cotejar los frenos de mi automóvil y los frenos fallaron y hirieron a una persona, hay consecuencias de esas negligencias. Así que esta es otra negligencia que también tiene consecuencias y que el Código Penal lo tiene así claro, que hay unas consecuencias que aparentemente el gobierno está haciendo silencio con esas negligencias. No se ha expresado de qué voy a hacer con estas negligencias, más allá de pedir una renuncia.
No, y al parecer las consecuencias son para el pueblo y no son para los responsables, ¿no? Correcto, y eso me preocupa mucho más, porque eso fomenta un hosco gusano que se llama el desasosiego, la incertidumbre, el pesimismo, la gente no ir a votar, dice, si eso está arreglado ya, ¿para qué yo voy a ir a votar y perder mi día allí? Y eso causa mucho daño a la sociedad, le causa mucho daño a la democracia, le causa mucho daño al civismo de Puerto Rico. O sea, es que aquí los políticos de turno tienen que realmente ponerse las pilas y hacer algo por ganar la confianza nuevamente del pueblo de Puerto Rico. Puede quedarse así como estamos ahora, con este silencio de que no se sabe qué va a pasar. Lino. Mira, yo comparto una de las premisas que usted dijo al principio. Yo creo que esto es desenlace de la impregnación que tenemos colectivo sobre el coloniaje. Esto de que todo se queda aquí, en este núcleo pequeño que nosotros tenemos, que es Puerto Rico, y que las consecuencias no son mayores, tanto políticamente como criminalmente ni civilmente, a los gobernadores. Yo creo que definitivamente debe haber un gobierno donde su norte sea la justicia social y no un gobierno donde su norte sea lucro personal. Y yo creo que lo que hemos visto es esto. En las últimas décadas, los gobernantes están ahí porque hay un permiso colectivo, hay un permiso legal de que no va a ocurrir nada si yo robo. Y si robo y si me cogen, pues pues tengo amigos que me pueden ayudar. Y ese es el norte, ese es como el modus operandi de muchas personas que entran a la política pública. A mí me preocupa eso porque el norte no son los ciudadanos. No es un gobierno que ayude a sus ciudadanos, a las cosas básicas, hambre, comida, salud. No es un gobierno como tal. Es un gobierno donde yo puedo tratar de aprovecharme toda la mínima oportunidad para el lucro personal. Sí, que el norte no es el bien común. El norte no es el bien exacto, común. No hay justicia social en el gobierno. Solamente se nutren los que están en el poder. Y yo creo que hasta que Puerto Rico no entienda eso, rompa con el bipartidismo, Puerto Rico entiendo que va a sufrir muchísimo como colectivo. Y ustedes van a tener las oficinas llenas de pacientes. Definitivamente. Yo creo que sí. Sí. Sí, fíjate, una sugerencia para este cambio que a mí me gustaría ver en Puerto Rico es que en algún momento me gustaría ver que en Puerto Rico se pasara una reforma constitucional donde ningún político debe servir más de 8 años en un puesto. Después de 8 años, ese político se debe retirar y por ley no debe estar ni como consultor ni viviendo del gobierno para nada. Nosotros tenemos aquí políticos que se han retirado de ser senadores y gobernantes, etcétera, y todavía están chupando de los contratos y de las consultorías, y eso hace mucho daño al gobierno de Puerto Rico. O sea, yo creo que esa reforma debe ser clara, de que ningún político debe estar más de 8 años en el gobierno, y después de 8 años se debe retirar y no debe ser partícipe de nada del gobierno. Porque el problema grande es que se perpetúan estas claques de ciudadanos que viven de ese fraude, de los supercontratos y de superdinero y de beneficiarse de la humanidad y del pueblo de Puerto Rico. Yo creo que esa reforma es bien importante que se dé y que debe ser constitucional, de que tú sirvas 2 periodos y para afuera, no participes más. José. Sí, gracias. Fíjate, hubo 2 elementos que mencionaron los compañeros, ¿okay?, que va dirigido a lo que representa precisamente la eficiencia de gestión. ¿Okay? En uno, la continuidad de las claques. Por el otro lado, lo que es la disminución del bienestar común en términos sociales. Quizás aquí lo importante es empezar también a reflexionar sobre quiénes son los que ponen a las personas que se van a perpetuar en el poder allí.
¿Okay? Y no quiero ser, ¿verdad? Ahora digo yo, como digo que no quiero ser pesimista, pero el voto es democrático y el voto está allí. Y cuando tú ves que el individuo se postula y sale ganando por 3, 4 elecciones, oye, es porque se perpetúa, porque la gente lo escoge. Ahora, ¿qué es lo que hace? La publicidad y el anuncio centrado para que eso ocurra, ¿okay? Y no, yo siempre critico que no me vengan con argumentar que es más educación. Tenemos mucha gente educada y sigue votando por los mismos corruptos, ¿okay? Y eso hay hasta estudios dentro de ciencias políticas al respecto. ¿Okay? ¿Qué es lo que miran fuera de lo que representa un liderazgo, que puede ser un liderazgo, yo digo, enfermizo, para comenzar a decir, no, este es el que va, no me importa, o como yo he escuchado, y yo estoy seguro que los compañeros también, bueno, todos son malos, pues vamos a poner al que menos robe, ¿ok? ¿A qué nos estamos nosotros acostumbrando, verdad? ¿Qué es lo que hace que como pueblo, okay, y hablaron por ahí, y no hablo de lo que era el elemento de carácter colonial, ¿no? Pero trasciende eso, okay, en función de lo que representan las acciones. Y nosotros tenemos que empezar a estudiar esto de una forma mucho más centrada. Y no meramente quedarse en el estudio, sino los resultados, dirigirlos hacia lo que es política pública. Okay, a mí me gustó mucho cuando el doctor Santiago argumentó, no, vamos a hacerlo en términos constitucionales. Miren, perdone que les diga así, ¿verdad? Pero aquí hubo una votación por que hubiera una sola cámara, ¿ok? Y no se respetó. Ganó. ¿Y qué pasó? Así mismo, ¿qué pasó? Nada. Los mismos que estaban arriba dijeron, no, espérate. ¿Y por qué? Porque me le tumba el negocito a muchos de ellos. Okay. Aquí cae un candidato versus el otro que de X partido y ya tiene como, qué sé yo, cuántos cientos de miles en contrato. Okay. O sea, aquí cae un jefe de una agencia determinada y ya está circunscrito a que yo como senador o yo como Cámara de Representantes o yo como jefe de agencia detengo X, Y, Z y W. Eso es lo que hay que empezar a evaluar. No es meramente decirle, no vas a estar aquí, pero continúa el guiso por otros lados. ¿Ves? Tengo que hacer una pausa, José. Me tengo que ir a una pausa. Regresamos en breve. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Converso con los psicólogos Salvador Santiago, Lino Hernández y José Rodríguez. Bueno, por todo lo que ustedes han dicho, ustedes han actuado como ciudadanos más que como psicólogos en esta entrevista, ¿no? Y ustedes han demostrado, yo creo, que más que nada cuáles son las frustraciones que tienen todos los puertorriqueños, incluido el coraje, ¿no? Porque se incluye el coraje. Yo creo que eso es un factor que no hemos mencionado, el coraje. Y yo creo que muchos puertorriqueños, ustedes los tres han demostrado, ¿verdad? Han mostrado un poco de lo que es el coraje ante la injusticia, ante toda esta, que ha sido una infamia, ¿no? Es una cosa que ha sido inexplicable cuando venimos a ver, en el sentido, y digo inexplicable en el sentido de que lo que ha ocurrido aquí es algo que los puertorriqueños y las puertorriqueñas nunca soñaron con que algo así podía ocurrir aquí, porque nosotros habíamos ido perdiendo la confianza en muchas cosas, pero aún nos quedaba la confianza al derecho al voto y a lo que ocurriera en las elecciones. Y para los puertorriqueños y las puertorriqueñas, el día de las elecciones es un día sagrado. Esa es la realidad de todo esto. Por lo tanto, nos coloca a nosotros como país en una situación realmente crítica, porque ahora estamos hablando de este proceso que ha sido tan difícil, pero vamos a septiembre, antes de las elecciones vamos a septiembre, que es el pico de la temporada de huracanes, gente. O sea que nosotros estamos también enfrentando a una temporada que sin duda va a ser pero que muy fuerte. Ya nosotros tuvimos el embate de Isaías, que causó una serie de, sobre todo en mi pueblo de Mayagüez, fue una cosa fuertísima allá en el oeste y en el sur, que ha sido tan abatido desde que empezó el año. Todas estas cosas se van sumando y estamos sumidos casi en la desesperación.
¿Cómo nos mantenemos a flote? Quisiera ahora esas recomendaciones de ustedes como psicólogos de cómo dentro de todo esto nosotros encontramos paz, dónde podemos encontrar fortaleza, dónde tenemos que mirar en nuestro interior para encontrar un camino. Sí, yo honestamente pienso que los caminos están en que uno como ciudadano comience a buscar gente que piensen igual que uno para reunirse con ellos, para conversar sobre soluciones, el que empecemos a leer cómo otros países bregan con estas situaciones, porque hay países mucho más adelantados que nosotros en esta área, y que podamos aprender de esos otros países para traer ejemplos aquí a Puerto Rico. Cuando la gente viaja, aprende muchísimo sobre otros países, pues debemos empezar a reunirnos con nuestros amigos, nuestros socios, nuestros conocidos, para comenzar a hacer grupos que creen presiones a estos candidatos de turno, para que estos candidatos de turno asuman la responsabilidad que tienen que asumir. Porque el problema grande que tenemos es que si los políticos no oyen a los grupos tienen que hacerlos oírse, tienen que dejarse sentir, tienen que articular ideas que los políticos tengan que considerar. Y yo pienso que esa es la ruta a seguir, de que nos reunamos como grupos para poder articular opciones para que Puerto Rico pueda echar para adelante. En ese sentido, por eso es que yo me estoy casando con el movimiento de unos movimientos que hay en Puerto Rico para bregar con esas situaciones, de crear opciones para Puerto Rico. Ya sea, que hay que ponerse de pie, en otras palabras. Hay que ponerse de pie y hay que asociarse con otros grupos y empezar a crear fuerzas colectivas que muevan opciones para Puerto Rico. Porque eso es lo que va a ayudar a nuestra salud mental. Claro, definitivamente. Por ahí es que vamos. Ese es el camino que yo pienso que debemos seguir. Sí, recuerda, para añadir, es que de repente, recuerda, estos procesos políticos, macropolíticos, muchas veces el impacto individual y psicológicamente hablando, no lo vamos a ver como consecuencia quizás a un desorden mental ni nada por el estilo. No está asociado con eso, porque las personas comunes tienen otras destrezas de manejo, colectivas, familiares, quizás individuales. Sí, comparto la idea inicialmente que la que trajo también Salvador. En estos momentos, la unión colectiva es el camino a seguir para manejar nuestras frustraciones como individuos. Yo entiendo que es la capacidad, porque un individuo solo es sumamente difícil llevar una voz. Un colectivo lleva una voz y puede hacer un impacto. Yo soy de los partidarios, me recuerdo que en el verano 2019 yo llamé a legisladores, yo llamé a medio mundo. Y todo mi grupo cercano también lo hizo. Y realmente son granitos que uno hace. Pero esa acción civil que uno puede tener como individuo, muchas veces te quedas corto y uno se cansa. Como colectivo, realmente podemos hacer mucho más de lo que uno puede hacer. Y quizás no vamos a ver desórdenes de salud mental, más que frustración que se pueden manejar, algún tipo de estrés, pero realmente Puerto Rico como nación ha podido manejar estos eventos. Me dices que tengo un leve recuerdo. En la década de los 80 hubo también un gran revuelo en las elecciones. Así que todo el mundo ha hablado sobre eso. Un día apagaron las luces y el otro día había otro gobernador. Otro gobernador, sí. Sí, básicamente, entonces, que obviamente hubo mucha incertidumbre, hubo mucha preocupación y realmente Puerto Rico no ocurrió nada que lamentar. Pero en aquella ocasión la gente no hubo problema con el derecho de ir a votar, o sea, con la cosa de la urna. El problema fue después en la cosa del escrutinio. Pero, ¿verdad? Claro. Ahora es peor porque entonces ahora la cosa de que ni siquiera puedes ejercer tu derecho al voto, pues ya eso yo creo que añade una ansiedad mayor. Definitivamente. Pero por ejemplo, el punto es que yo comparto una idea, que como individuo, para manejar nuestra frustración, nuestra incertidumbre, debemos unirnos al colectivo, cualquiera que usted decida. ¿Por qué? Porque muchas voces hacen la gran diferencia en nuestra salud mental.
En estos procesos políticos, te digo, el individuo es una sola voz, pequeño. Cuando nos Exacto, unimos al colectivo, es muchos cuerpos, una solamente. Que fue lo que ocurrió exactamente en el verano pasado. El verano pasado, ¿por qué fue tan exitoso? Porque eran muchos cuerpos con un solo pensamiento. Ricardo Rosselló saliera de allí. Y yo creo que, yo siempre digo, ¿qué es lo que me maravilló más a mí cuando tú puedes observar en un proceso como ese? ¿Qué es lo que significa tener una idea común? O sea, lo importante de todo el mundo estar pensando en la misma cosa. ¿Qué fue lo que para mí, qué fue lo más importante que logró eso? El hecho de que todo el mundo pudo participar haciendo lo suyo como lo veía. O sea, aquí no se rechazó ningún tipo de protesta. Y aquí hubo protesta, todo el mundo se manifestó como quiso. Ahí ustedes tienen el Rey Charlie. Ustedes tienen el perreo combativo, ustedes tienen la gente que se fue debajo del agua, ustedes tienen la gente que protestó haciendo yoga, ustedes tienen la gente que empezó a quemar cosas, los que escribieron en las paredes, pero en realidad no hubo una división. ¿Por qué no hubo una división y por qué ocurrió, por qué pudo ocurrir eso? Porque el propósito era igual. Era el mismo propósito, todo el mundo tenía el mismo propósito. ¿Sabe cómo se llama? Que fue el éxito. ¿Sabe cómo se llama eso en sociología? Conciencia colectiva. Exacto, y unidad de propósito. Y generando y viendo en esa dirección, yo creo que el generar acciones que sean precisamente para fomentar la conciencia colectiva es importante. Y esto puede ir desde la posición en forma, como tú mencionaste, en forma de grupo, ¿okay? Muchos cuerpos, pero una sola voz, una sola idea, una sola dirección, una sola meta. ¿Ves? Como puede ir también en lo que representa la posición jurídica o legal. ¿Por qué nosotros tenemos que esperar porque ya se pronuncia un tribunal sobre X, Y y Z y tener que esperar 4 años para cambiarle al corrupto que ya decretaron que es culpable y sin embargo todavía sigue ahí? Es lo que mencionaban los compañeros, ¿verdad? ¿Dónde están las consecuencias específicas para que entonces se proceda? Y si bien es cierto, en los últimos años, ¿verdad? Se ha visto que hay un poco más de intolerancia hacia lo que son personas que están en puestos directivos y que se señalan por el tribunal. También es una pena decirlo, las mismas instituciones carecen de la fuerza. Mira la Oficina de Ética Gubernamental. La Oficina de Ética Gubernamental viene y evalúa, ¿ok? Viene y encuentra todas las fallas que hay, pero no puede, por ley, no puede procesar. Tiene que someterlo a un FEI o tiene que someterlo al Departamento de Justicia. ¿Okay? Eso para mí es inverosímil. Como la persona que encuentra todas las fallas tiene que esperar porque otro departamento venga y procese cuando ese departamento puede estar, digamos, en transición, como ha pasado en procesos eleccionarios. ¿Y dónde queda la falla? ¿Dónde queda la falla? Pues desapareció, no hubo consecuencia. Pues el problema está en términos precisamente de reconocer que tenemos que tener la capacidad no solamente jurídica, sino de acción colectiva para lograr consecuencias. Quiere decir que, en resumen, lo que nuestros psicólogos nos están diciendo hoy es que hay que participar, que hay que unirnos, que no nos podemos quedar callados, que hay que estar de pie y que todo el mundo tiene que mirar, hacer introspección y cumplir con su deber ciudadano. Se me ha terminado el tiempo. Les agradezco muchísimo que hayan compartido conmigo esta mañana sus conocimientos y arrojarle luz a nuestro pueblo sobre qué es lo más importante para que nosotros mantengamos la salud mental en un momento tan crítico como este. Así que muy agradecida de que estén con nosotros. Amigos, a ustedes muchísimas gracias por escucharnos. Que tengan un maravilloso día y sobre todo mucha paz.